Hola, esto es Cuatro Puntos de Vista, yo soy Marla. Yo soy Gaby. Yo soy Oldri. Yo soy Zelaida. Yo soy Blas. Hola Blas, encantadas estamos de tenerte nuevamente de vuelta en nuestro podcast. Es un tema eh, social y tú como sociólogo pues creo que nos puedes dar muchas luces con respecto a esto que estuvimos discutiendo la semana pasada. Quiero empezar, ¿ustedes le quieren dar la bienvenida a Blas? Hola Blas, Claro, bienvenido Blas. a nuestro podcast. Estamos muy Bienvenido, estamos muy Blas. estamos muy seriecitas hoy. Nos encanta tenerte, Blas. Ay, Dios mío. Claro que sí, claro que sí. Tú sabes A que mí estamos también me gusta estar aquí. A mí también me gusta estar aquí. Me parece chéverísimo. Además es estimulante. Me saca de mi rutina. chévere. Bueno, mejor aún. Tú sabes que estamos en la segunda temporada y entonces comenzamos la primera contigo, entonces ahora estás de vuelta. El destino nos une. Buenísimo. Gracias de verdad por la invitación. Bueno, quiero comenzar con algo que fue como el foco donde nosotros empezamos la conversación la vez pasada, y era sobre el concepto de lo que son los estereotipos. Quizás era como muy literal, porque yo lo saqué de la RAE, y decía que era una imagen, una idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Creo que a nosotros nos fastidió un poco, nos hizo un poco de ruido lo que era inmutable. Por supuesto, como te digo, esto quizás es el concepto de estereotipo, la palabra como tal. Entonces yo quisiera que tú, desde el punto de vista sociológico, nos ayudaras con este concepto. ¿Qué tan cercano es a la realidad? Sí, bueno. Yo, de nuevo, muchas gracias por la invitación. De verdad que siempre es chévere y sobre todo porque este no es un tema que yo maneje. Esto no es un tema con el que yo trabajo, ¿no? Digamos que en algún momento he tenido que dar clases de sociología básica hace mucho tiempo, cuando comencé a ser profesor y en esos momentos es cuando tú te encuentras con esos temas. Sin embargo, viendo la discusión que tuvieron y además la invitación, yo estuve viendo y leyendo lo que ustedes estaban haciendo, ya yo había hablado con Zelaida antes y me llama la atención que, claro, es un tema espinoso, un tema enredado, es un tema incluso en donde no hay acuerdo en la literatura. Entonces, lo único que yo puedo hacer por ustedes, digamos, es como organizar la discusión. Es lo que y lo que he hecho es como investigador que soy, lo que hice fue revisar alguna literatura, no mucho tiempo tampoco, pero revisé algo y conseguí un libro muy interesante que me parece que es digno de discutir. El libro es viejo porque en ciencias sociales y en ciencias sociales y en psicología y en economía, en ciencias sociales en general, un libro del 95 es viejo, ¿no? Uno dice, bueno, pero eso no está actualizado, no es 2007, no es 2017, no es 2019, no es 2020. Sin embargo, a mí me parece que el libro da cuenta de la discusión que hay sobre el tema de que si es bueno, que si es malo, que si es negativo, que si es positivo, que si es adecuado, que si es inadecuado. Entonces, vale decir que esto es un tema que por lo general suele ser tocado por los psicólogos sociales y no por los sociólogos. Los sociólogos también, pero lo hacen desde otro punto de vista. Ya van a ver el punto de vista en el que suelen tocar los sociólogos el tema. Pero es un tema igual fascinante, interesante. Entonces dije, bueno, lo más que podemos hacer es, mi interés hoy es más bien presentarles lo que yo averigüé, lo que yo estuve mirando, en una presentación que tiene 6 láminas, y luego discutir y llegar nosotros a las conclusiones que queramos llegar. Porque yo sí veo que están como entrampadas. Yo vi la discusión y es como una trampa que si es bueno, que si es malo. Y yo creo que es más que eso. Por supuesto que a la hora de vivirlo, de encarnarlo, o de encarnar una etiqueta, o de encarnar una discriminación producto de un estereotipo, que eso es lo que suele pasar. Porque la discusión sobre el estereotipo, o sea, el estereotipo existe, pero lo que pasa es que el estereotipo a veces se confunde con discriminación. Entonces, cuando yo discrimino por estereotipo, eso es otra cosa. Yo tengo prejuicios sobre el estereotipo, eso también es otra cosa. Entonces, no confundir discriminación, prejuicio, sobrejuicio de valor
y el estereotipo, porque el estereotipo incluso es a veces útil. Por ejemplo, siempre en sociología se habla mucho de la socialización anticipante. Entonces, el típico ejemplo, que creo que a lo mejor Zelaida se lo comentó, yo se lo comenté a ella, el estudiante de Derecho que usa corbata desde el primer año. El tipo no tiene por qué usar corbata, pero ¿qué está haciendo él? Él está entrando por lo externo, por la apariencia, está entrando en ese mundo. Entonces, bueno, y entonces, ¿cuál es el estereotipo? Todos los abogados usan corbata. Ese es el estereotipo. Entonces, sí, bueno, y él está adecuándose al estereotipo, él está entrando y además es útil eso, en sociología anticipante que se llama, ¿no? Socialización anticipante. Eso es, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, ¿no? Por supuesto que hay también negativos, o sea, entonces hay veces que es negativo, hay veces que es positivo, hay veces que es eh, adecuado y preciso y hay veces que no lo es. Entonces, bueno, déjenme que les cuente, limeña, déjenme que les cuente la presentación y se las pase, ¿no? También tengo Claro, dos videitos que me gustaría compartir. por Entonces aquí supuesto, claro vamos que sí. con Todo eso lo con podemos la- hacer, Blas, y sí, yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo quise decir tantas cosas, quería decir tantas cosas, y lo que tú dices, a lo mejor hay una pequeña línea que que no vemos la división y estamos utilizando ciertos conceptos inadecuadamente, ¿no? no necesariamente inadecuados, pero sí, o sea, sí es un tema que además hay gente que ha escrito sobre esto mucho. Entonces, además se está escribiendo desde los 40. El concepto surgió viene del periodismo, eso suele pasar en ciencias sociales. El concepto viene del periodismo y se incorporó. Pero una de las cosas que, por ejemplo, siempre criticamos en ciencias sociales es usar los diccionarios de palabras. Ujú. Porque, porque los diccionarios de palabras lo que hacen es definir palabras, no definen relaciones. Entonces, claro, si tú usas una palabra, bueno, claro, por supuesto, sí. Busca la definición de casa en el diccionario de la Real Academia Española, entonces va a decir, qué sé yo, lugares que habitan, sí, pero es que eso no es lo que yo quiero, claro, porque es que no está definiendo relaciones, no es un diccionario de sociología, o de psicología, o de economía, o de derecho, ¿no? Inclusive hasta de derecho internacional, pues entonces, o puede haber diccionarios de terapia de lenguaje, o sea, porque hay una jerga que se usa y que se adecua, y entonces Claro, lo que pasa efectivamente. lo que pasa es que eso ayuda, en el sentido, en este caso, el diccionario especializado ayuda a como aclarar. Ujú, Déjenme presentarles entonces lo que les traje. claro que sí. Bueno, yo lo llamé, un poco parafraseando lo que dice el libro, llamé exactitud e inexactitud de los estereotipos, juego Ujú. de sombras y luces. Y es una revisión, perdón, es una revisión de un libro que se llama así como, así como lo ven allí, Stereotype Accuracy, hacia la apreciación de grupos y de sus grupos y las diferencias. Son tres autores, es un libro escrito en el año 95, este es el libro, ¿ok? Y ¿qué fue lo primero que hice antes de ver el libro? Lo que primero que hice antes de ver el libro fue irme al diccionario de Oxford de sociología, ¿no? Que está en línea y tal. Ahí está la referencia. Yo les voy a pasar la presentación para que la tengan. Eh, por supuesto que hay un montón como ven aquí, hay un montón de palabras asociadas: crimen, desviación, Ujú. etiqueta, desviación amplificada, género, lo que decía Gaby, el tema de género, que Gaby hizo mucho énfasis en eso. Prejuicios, pero ¿qué es lo que dice el diccionario de sociología? Dice, derivado del griego, o sea, digamos, es la etimología, eh, de estéreo, sólido, viene de un tipo de lo tipográfico, ¿no? De la marca. Entonces es como sólida marca, que se suele aplicar, se aplicó a finales del siglo XVIII como término técnico para la fundición de la copia de papel maché en tipografía impresa. ¿Okay? Ujú. Es decir, viene también de la tipografía. Concepto desarrollado por el periodista estadounidense Walter Lippmann. Tengo aquí problemitas para ver. No veo lo que tengo que leer. Dice que yo lo puedo mover, es así. En su libro Opinión Pública, para referirse a las imágenes fijas y estrechas
en nuestra cabeza, generalmente resistentes al cambio fácil. Por lo general, tiene un significado peyorativo en contraste con el proceso sociológico de tipificación. En sociología, el concepto se ha utilizado ampliamente en estudios de delincuencia y desviación, donde se ha demostrado que las suposiciones sobre el carácter y el comportamiento probable de miembros de grupos sociales particulares los hacen más o menos propensos a convertirse en sujetos de acción policial, condena, judicial y encarcelamiento. Es una idea central de la teoría del estigma. Entonces, aquí básicamente lo que está diciendo es que es un concepto que se ha utilizado en sociología para tratar este tema, y sobre todo hay una palabra ahí clave que es la predicción, ¿no? Es decir, si yo juzgo y yo me manejo sobre la base del estereotipo, yo puedo predecir, hay una probabilidad de ocurrencia del comportamiento de estos individuos. Sin embargo, y entonces aquí viene la parte interesante, porque hasta ahora estamos viendo un concepto que más o menos se parece a lo que ustedes habían conversado. Estos autores se dedican a calibrar un poco el concepto. Entonces estos autores dicen básicamente, los autores que son creencias, básicamente. Los estereotipos son creencias. Son creencias compartidas entre individuos. Yo comparto la creencia. Puede ser que sea adecuada o inadecuada, pero los estereotipos constituyen creencias de las personas sobre los grupos, creencias que a su vez pueden ser positivas, negativas, exactas o inexactas. Entonces, en el cruce de lo negativo, positivo, inexacto, inexacto, se encuentra básicamente el juicio. Blas, Ajá. yo te quería comentar antes de que fueras a la siguiente lámina que hay algo que me llamó mucho la atención en la primera, y es justamente el tema, o sea, el término estrecho de mente, porque justamente yo colocaba eso en lo que escribí, creo que Gaby también, era porque justamente es como que es tan limitante hacer eso, es como nos hemos acostumbrado y entonces nuestra mente justamente se estrecha y por eso es que a lo mejor cruza líneas que no tiene que cruzar, ¿no? Entonces me llamó full la atención eso, que consideren que definitivamente es algo estrecho, como que, y mucho más Claro. con lo que dijiste al principio, que tiene mucho tiempo además escrito, que viene desde hace mucho tiempo, entonces es como que lo hemos dejado que nos limite la mente, ¿no? Y el pensamiento, considero eso. Ahora, pero ese concepto es del año 22, ¿ves? De ese señor, del periodista, ¿no? Correcto. Entonces, pero Desde hace mucho básicamente tiempo. la provocación de estos autores que vamos a ver ahora, de Lee, que me imagino que es de origen chino, tiene que ver con justamente sobrepasar la discusión sobre que si es o no es negativo, que si es o no es adecuado. Claro. Que ese es ahí el desafío, o sea, porque tú dices, ya va, pero por ejemplo, ¿qué pasa? Hay estereotipos positivos. Bueno, pero Blas, discúlpame, no es tanto, sí, podemos calificar a los estereotipos de manera diferente, como lo estabas haciendo en la próxima, que si son exactos, inexactos, positivos, negativos, y cuál fue la otra, no recuerdo. Pero volvemos a ese punto de partida, ¿no? No es tan, eso está en nosotros lo que estamos haciendo y bueno, corrígeme por favor y clarifícame esto, pero es parte de mis creencias o es parte a través de mis creencias, los juicios que yo me estoy haciendo sobre cierto grupo, sobre ciertas características de un grupo, ¿no? Y eso no necesariamente está bien o está mal que lo haga. Yo creo que para mí es un poco como el uso que se le está dando al estereotipo o la interpretación que se le está dando al estereotipo, que podría entonces decir, bueno, ¿son buenos o son malos? Por ejemplo, es correcto. la interpretación que le da exacto, la interpretación que le da Audrey es que es limitante, porque ella lo está viendo desde un punto de vista de que el uso limita al estereotipo de, ¿cuál era el asunto de que tú hablabas, Audrey? Era una cuestión de, ¿cuál fue el ejemplo que tú nos diste? Cuando yo colocaba, por ejemplo, o sea, por ejemplo, cuando uno utiliza un estereotipo
para hablar de una persona que puede ser o no puede ser peligrosa, Ujú. ¿ok? Por ejemplo, o para una persona que puede ser o no puede ser de confiar, ni siquiera temas peligrosos, pues, por ejemplo. O el uso para justificar temas de violencia, lo había colocado yo también. Entonces, yo lo vi como por ese lado, ¿no? O sea, estaba bien, lo busqué más por el daño que puede hacer, digamos, porque el bien que puede hacer lo veía justamente como clasificaciones, etcétera, y poder entender el mundo, que hay demasiado que entender, qué sé yo, ¿no? Pero Claro, yo lo veía era por eso, ¿no? Seguramente, lógicamente, por lo como ustedes dicen, por el uso. Definitivamente es un mal uso, ¿no? Es cuando se No, no, utiliza no es mal. mal uso, es uno de los usos, Ah, exacto. bueno, fíjate. no es malo, ¿Ves? es uno de los Es parte de lo usos, que. Ujú, ujú. exacto, es uno de los usos, Ujú. efectivamente. O sea, y por eso que en la parte, en Gaby, me parece que es osado decir eso, que hay que eliminar los estereotipos. Gaby lo dice en su artículo, en su escrito. Dice, wow, es cómo los elimina. Pero luego se corrige y dice, bueno, es que se producen a cada rato y se producen mucho. Entonces, es así, porque al final, y entonces ahí está lo sociológico del tema. Es decir, las sociedades existen a pesar de que uno no las vea. O sea, yo siempre a mis estudiantes de sociología les preguntaba, ustedes, o sea, los biólogos ven células y ven vida. Ustedes han visto la sociedad, entonces había gente que me decía, no, yo creo en ella. Digo, usted está equivocado, usted no tiene que creer, usted tiene que verla. Usted tiene que comprobar que existe. Claro, pero no es obvio comprobar que existe la sociedad, porque a veces son hilos invisibles que contienen a la gente. Entonces tú Ujú. no te das cuenta, tú no te das cuenta. Déjenme, déjenme mostrarles este video que creo que puede ayudar a decir lo que yo estoy diciendo. Esto es mucho más simpático. No, pero eso es súper interesante. O sea, la influencia, ¿no? Finalmente. Es que más que influencia, es determinación. Mm. O sea, porque no es influencia, es determinante. Si quieres, La, puedes la ponerlo señora del, todo, la toda ella es la... ella es la víctima. Ok. ¿Lo pones la pantalla grande para que lo veamos Sí, completo? ajá. Ok. Ella es la víctima y todos están, fíjense que todos están mirando hacia la pared, ¿no? Entonces ella se da cuenta, dice, claro, todo el mundo está bajándose, pero todos los demás son cómplices. Y todos están mirando hacia la pared, o sea, y todos además asumiendo como una gran normalidad de lo que está pasando, ¿no? Claro, sale alguien, entra otra persona y todos están mirando para la pared. Entonces ella comienza a ver como comienza a torcerse, ¿no? Ella comienza a torcerse, mira, ¿ves? Ujú. ¿No? Mira, y ella está a punto de hacerlo y lo va a hacer. Ella se va a transformar en los demás, porque es que el costo de ser diferente, en este caso, pero no ser diferente, no es un tema de ser diferente, sino que ella debe estar suponiendo que es una norma. Ella debe estar suponiendo que es una norma que es así y que ella está rompiendo. O sea, ¿qué cantidad de cosas subjetivas, qué cantidad de interpretaciones ella debe estar haciendo? Pero no es lo subjetivo de lo que yo estoy hablando. Yo lo que estoy hablando es del hecho. El hecho es que ella se torció, ya está mirando por la, ya está mirando, y todo el mundo entra. Está igual Y que todo los el mundo, demás. está listo, ya está. hay un Ahora está dicho listo, por ya. ahí que dice, a donde fueres haz lo que vieres. Claro, pero está bien, estoy de acuerdo, pero, Está haciendo pero eso. claro, ella lo está haciendo. Igual hay otro, ya está, ya está listo. Eso que pasó allí para mí es solamente presión social, ¿sabes? Porque Claro, si tú lo puedes poner en cualquier contexto y es presión social. De hecho, hay un claro. ejercicio así en una serie que vi hace poco. Están en un salón de clase y uno de los chicos todos los días llegaba tarde. Ah, sí. Entonces Española, sí. la profesora le dice a todos los alumnos, digan lo que yo diga o pase lo que pase, esta carpeta que yo tengo en mi mano es Es Mm, roja. roja. Y sí, la carpeta era verde. sí, Todo el sí lo mundo tiene vi. que decir que es roja. Y cuando él llega, o sea, le preguntan, fulanito, ¿qué color es esto? Rojo. Fulanito, ¿qué color es esto? Rojo. Todo el mundo dice rojo. Y cuando le preguntan al que llega tarde qué color es esto, él ve que es verde. Pero cuando todo el mundo dice rojo, él dice, coño, verde, rojo. Y entonces es presión social porque tú quieres encajar. O sea, tú no quieres ser diferente. Claro, Algo está pero pasando. no sé si la palabra, o sea, fíjate, ya que quieres encajar ya es la Ujú. interpretación, ¿no? Ujú.
es presión social, es decir, es la presencia de la sociedad. Esa es la prueba de que la sociedad existe. Es decir, y que es en ese caso la sociedad, el valor que comparten, que compartimos y que espero que compartan, porque si no, no sobrevive la sociedad. O sea, por eso es que hay una parte de la sociología que se dedica a comprender el orden. ¿Sí? ¿Cómo es que la gente se mantiene junta? Bueno, porque bueno, hay cosas que pasan, ¿no? A veces son hilos invisibles, a veces no son tan invisibles, a veces son imposiciones, a veces no lo son. Pero la mayoría de las veces, porque si no sería horrible, está todo el tiempo impugnando el orden. Entonces ¿no? Tú estás allí. Claro, tú luego dices, ves que tú quieres encajar. Bueno, eso es exactamente una interpretación, pero perfecto, es adaptarse, ¿no? Pero fíjate, y les dejo mientras hablamos. Cada vez que suena una alarma, la gente se levanta. O sea, ¿qué pasa si el grupo se va? Si todo el mundo se va, ella se va a quedar solita, ¿no? Ella está sola. Nadie la está mirando. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que hace? Eso me parece como un ejercicio de Pavlov, ¿sabes? No, yo, Ajá, creo pero que ¿qué hace? yo sí creo que se para, Se pero va a mira dice? para parar, todos se va a lados. parar. ¿Y tú, Audrey, qué Ya dices? la condición. Mira, Yo diría que no. va a depender de su, ¿sabes qué? Va a depender de su autoconfianza. Si ella, Bueno, Sí. pero si ella dice, mira, yo no tengo por qué pararme porque yo vi 60 veces que no pasó nada cuando yo me paraba, ella puede Pero tomar la decisión de no vio. pararse. es que yo Ok. creo que ya Puede está tomar creo la que no decisión se de va a no parar. pararse. Pero ahí hay otra persona que es la secretaria. Bueno, Ah, eso bueno, sí, pero pero ella no se No, paraba. pero La Adela secretaria está creo que no se bien. paraba. Vamos a ver qué pasa. Se paró. se paró, claro, es que ya está condicionada. Bueno, Pero tú ahora, dices ven acá. condicionada, tú dices que es Pavlov. Sí. No, yo creo que es básicamente una norma que se está constituyendo ahí y ella está asumiendo esa norma. Es decir, ¿Sabes? como dice Zelaya, o sea, a donde vayas, haz lo que a vienes. donde Es vayas, haz decir, lo que básicamente, o no sé cómo se dice, pero a donde básicamente lo fueras, que tú estás donde es, fueras, haz lo que vieres. Algo así. ajá, algo así. Entonces, ¿qué es lo que básicamente tú estás tratando de seguir la norma? Porque tú además, o sea, tú no estás haciendo la revolución allí, tú estás allí Sí, y tú claro, quieres además claro. pasar a ver, y después viene alguien. Ese señor no conoce las normas. Ujú. Claro. Pero sabes que, Blas, yo te voy a decir algo, ¿no? O sea, Ok, esto es lo que yo opino y lo ajá, que estoy leyendo. Sí, claro, está que bien, todo dígame. el mundo anda como siguiendo el orden y es cierto, la mayoría de las personas van a seguir, se van a adaptar a un orden y tal. Yo no creo que yo sea una realmente... hmm, no sería la definición de lo que es ser una persona rebelde, pero yo diría que soy una persona que yo antes de seguir voy a preguntar, ya va, ¿y por qué haces esto? Entonces, si ella, fíjate la respuesta que ella dio, los demás lo estaban haciendo, pero yo necesito saber por qué los demás lo están haciendo. Y yo no voy a seguir algo porque sea necesariamente presión social, porque la mayoría lo está haciendo. No, déjame investigar, déjame saber, me convence, ok, lo voy a hacer. Lo que yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha tenido que tomar decisiones personales que muchas veces van en contra de las normas en las que uno creyó. O sea, yo creo que, Claro, por ejemplo, yo lo hago, por ejemplo,
a mí me ha pasado en mi vida, ¿no? Y he cambiado además formas de pensar, forma parte de la vida. Si no lo haces, eres un adolescente eterno. Pero de lo que estoy hablando es de otra cosa. Lo que estoy hablando es, como lo que estoy tratando de reflejar con el video no es si ella es o no es conformista. Yo lo que estoy tratando de hacer notar es qué potencia tiene la el sociedad. entorno. Claro, el entorno. Claro, esto es un ejemplo que además es risible, pero hay cosas que tú misma haces. O sea, miremos nuestras vidas. O sea, nosotros no tenemos vidas de marcianos, nosotros tenemos vidas más o menos normales. ¿Sí? Entonces hay una escena que es disfuncional un carajo. O sea, disfuncional no es nada, porque las vidas son más o menos normales. O sea, son patrones más o menos. Claro que hay estereotipos de la familia, con el perro, la casa, pero ahí está, pues, o sea, ahí está nuestra prueba. O sea, la prueba es que en ese estereotipo, solamente una de nosotros que está aquí, lo cumple. De los 5 que estamos aquí, ¿no? Entonces, vaya. Entonces, que no necesariamente es un tema que está llamado a la rebeldía, sino que incluso muchas veces es que a pesar de lo que nosotros creemos, a pesar de la creencia, pues los caminos se tornan diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, yo no tengo dudas que tú, por ejemplo, Marla, seas rebelde o te preguntes cosas, pero no es eso de lo que estoy hablando. De lo que estoy hablando es de la potencia que puede tener una norma que se impone. Del contexto, Bueno, del Claro. contexto. Y en el entorno, es que donde tú llegas, si tú llegas a un sitio y ves que todo el mundo está haciendo una fila y no entiendes por qué la fila, tú primero te metes en la fila y después preguntas. O sea, es como que por asociación, ¿no? Porque en el fondo, y en eso yo estoy de acuerdo con Gaby, o sea, los estereotipos están, pues son creencias. O sea, tú no puedes evitar las creencias porque tú necesitas creencias para agarrarte, para andar en la vida, ¿no? Ahora, déjame avanzar un poquitico con lo que... Ok, ustedes siguen viendo esto, ¿verdad? Sí. Ok, son creencias. Los estereotipos constituyen las creencias de las personas sobre los grupos. Creencias que pueden ser positivas o negativas, exactas o inexactas. ¿Qué se dice siempre contra los estereotipos? Que son incorrectos. Los estereotipos constituyen las creencias de las personas sobre los grupos, creencias que pueden ser positivas o negativas, bueno, pero que son generalizaciones, ¿verdad? Todos los alemanes son eficientes, todos los abogados son corruptos, eso es típico. Y además nadie se pone a decir, no, pero espérate, es el 30% de los abogados que es corrupto. Nadie dice eso. Porque si no, no tiene sentido. Como decía Marla, es el uso que yo hago. No, disculpa, yo tengo una estadística de que solo el 25.2% de los abogados son corruptos. Nadie te está diciendo eso. Si no, no uses el estereotipo. Y el estereotipo es eso, o sea, es poder generalizar. Porque son inevitables, además lo dice. Los efectos de contraste en la percepción de las diferencias de grupos son esencialmente inevitables. O sea, tú no puedes evitar, sino que somos venezolanos aquí, ¿sabes? Entonces, no, aquí somos venezolanos, ¿no? O todos los colombianos hablan con su merced, eso es mentira, o sea, pero ¿qué es eso? O sea, eso es así, o sea, pero eso es eso, ¿no? Son a veces irracionales, de resistencia a resistirse a nueva información, están basados en prejuicios, son a veces formas etnocéntricas, como decía Aldrich, que implican orígenes incluso a veces hasta genéticos. O sea, todo el tema de Hitler está basado en un estereotipo. Correcto. O sea, todos me parecen iguales. Han pasado cosas terribles por culpa de los estereotipos. Eso es lo que, o sea, eso era parte de lo que yo decía. Yo decía, mira, seguro Blas, que como sociólogo, bueno, imagínate, las cosas que uno ha oído y no tiene esa rama profesional. Y bueno, imagínate lo que habrá visto un sociólogo, lo que ha hecho, o sea, digamos, por culpa de generalizaciones, ¿ok? Claro. O de mal uso. Han pasado cosas terribles. De y lo mal peor uso. es, de mal uso. Y lo peor es, Blas, que yo lo comentaba en el primero, que es, hay una lucha, hay gente que ha entregado su propia vida para acabar con un estereotipo para que luego vuelva otra vez. Claro. Y concluyo con esto, un poco para
ponerle orden a la discusión. ¿Dónde está el universo de los estereotipos? Yo creo que esto además está basado en eso que está allí del lado izquierdo, que lo saqué del libro, ¿no? Uno puede decir que los estereotipos van en dos órdenes, de lo negativo a lo positivo, ¿no? O de lo exacto a lo inexacto. No sé si ven el inexacto abajo. ¿Sí lo ven? ¿No? Sí. Sí, Sí, perdón, es que exacto e estaba... inexacto. Sí, se ven los Ok. cuatro Se ven los puntos. cuatro. Ok, entonces en esos cuatro, en cada uno de esos cuadrantes, sucede el universo de los estereotipos. Por lo general, la gran parte de las discusiones e investigaciones tratan de los estereotipos que son inexactos y negativos. Pero hay pocas discusiones sobre estereotipos que son exactos y negativos. Entonces existen, claro. Yo digo esto en un contexto como el instituto donde yo estoy, me matan porque todos los estereotipos son malos, ¿no? Sí, pero ya va. Y hay estereotipos exactos que son negativos. No hay estereotipos. Yo te diría que te matarían justamente por un estereotipo. O sea, Claro, justamente es la manera muy como bien. lo ven y está ahí, esa es la razón. Claro. Muy pocas de las discusiones e investigaciones se basan en estereotipos exactos y positivos. Por eso es el ejercicio que quería hacer con ustedes. Pocas, así que ninguna de las discusiones e investigaciones se basa en estereotipos exactos y negativos. Entonces cuando entramos en esa discusión de que los alemanes son eficientes, los neoyorquinos son gritones, los margariteños son groseros, entonces en ese momento, cuando decimos eso, no, que el porcentaje de gritería de Margarita depende si está cerca de empatar o no. Ahí ya no, eso no, porque es que es una creencia. Claro. Es una creencia, es algo que yo no discuto, o si estoy dispuesto a transformarlo, pues se va a transformar la creencia. Bueno, pero ¿qué tal si seguimos con la próxima lámina? Lámina, Sí. chévere. Bueno, es que justamente la próxima lámina es como un intento, esto sí es mío, eso no es del autor, de los autores. Es que la construcción del juicio nunca es lineal, o de la creencia. Yo creo que la palabra juicio ahí tal vez no va. La construcción de la creencia nunca es directa ni lineal. Entonces, fíjense, está lo externo. Lo externo es la apariencia, el rol, los comportamientos, las actitudes, las profesiones, las preferencias, ¿no? Eso es lo que yo veo. Luego lo que percibo y pienso de eso. Y luego lo que juzgo, ¿no? Lo que le atribuyo y lo que espero luego de eso, ¿no? Entonces, claro, esto tendría que completarse con líneas que se entrelazan, porque no es lineal. No es lineal. Si ustedes miran su vida, los prejuicios que ustedes han tenido desde, o sea, bueno, yo lo puedo decir, o sea, yo, yo, yo vengo de la homofobia. Yo vengo de la homofobia, de estar además en grupos de oficinas en donde hablar o sea, en donde para descalificar a alguien se le dice marico, gay, etcétera, ¿no? Sí. Yo vengo de allí, pero ese es mi prejuicio originante, digamos, donde yo vengo. Y luego mi vida me ha hecho entender otras cosas, mi vida personal, porque tuve encuentros afectivos con un niñito que decidió, que se salió del closet, pues. Entonces, dice, pero ya va, entonces no es la cosa como yo pensaba. Entonces, y además en ese momento yo criaba a ese muchacho con su mamá, pues, ¿no? Entonces, yo tengo dos opciones, o negarlo, ¿no? Eso no pasó, esto es una excepción, o empinarme en mi propia moralidad y en mis propios prejuicios y transformarlo. Entonces, ahí hay una diferencia. Entonces, claro, es por eso que allí, ese juicio que yo tenía aquí fue transformado. Entonces no, yo siento que mi homofobia pues está desaparecida, básicamente. Pero no es porque yo sea bueno o malo, o sea, no porque yo no, sino porque es que la vida moralmente me ha obligado a transformar mi juicio. Entonces ya no, cuando yo veo
Y ya, obviamente, la apariencia externa o la preferencia no necesariamente no necesariamente me hace pensar lo que yo pensaba antes. No, porque es marico, porque es Mira, gay. No, Blas, sí, eso sí, que, sí, ya va. disculpa que te interrumpa, pero eso que estás diciendo me hace recordar sobre eso de decir que los estereotipos, esa definición de que eran inmutables. Creo que por ahí me parece también que leí, no sé si era el de Gaby o qué, En que la definición de la Real Academia. o sea, sí, o por ahí en algún lugar vi algo que no decía inmutable, pero decían invariable. O sea, es decir, que el estereotipo, la idea, la creencia, la imagen que te haces de algo está allí. Pero yo me seguía haciendo la reflexión sobre eso. Y yo digo, entonces, ¿qué pasa? Un estereotipo se deja de usar porque los estereotipos también lo podemos clasificar en el tiempo, ¿no? Eso que tú estás diciendo, tú vienes de ser parte de una cultura homofóbica, ¿no? Pero resulta ser que las circunstancias te llevaron a experimentar otra cosa y tú cambiaste. Entonces, podemos clasificar a los estereotipos, por supuesto, si nos estamos refiriendo a grupos sociales, por supuesto, los estereotipos son diferentes porque dependen de los grupos sociales, pero también pueden ser algo que estén en el tiempo. A lo mejor a nosotros cuando, no sé, no nos hablaban sobre los estereotipos y nosotros fuimos creciendo con todas estas creencias. Pero hoy en día quizás a los estereotipos se le da otro tipo de visión y se trata de utilizar menos los estereotipos y se trata de decir, no te dejes etiquetar, atrévete a decir lo que tú quieres, atrévete a ser diferente. eh, y yo digo, o sea, lo que quiero llegar es esto, los podemos clasificar o los estereotipos se quedan en una época donde, bueno, hablar de la homosexualidad, bueno, hasta se podía pensar que los homosexuales eran como unos pervertidos, era una enfermedad. Hoy en día la gente no tiene esa visión, ¿me explico? Bueno, no tiene dónde. En Canadá no la tiene. No, yo tuve una O conversación hay con gente una... que la tiene en Canadá, pero o sea, hay No, gente que no, la tiene en Canadá, No, claro, no lo estoy pero se ha globalizado una hay más tendencia o menos a una lo que, generalización. claro, pero no, espérate, eso algo es más, basado en o sea, algo libros, eso diferente. es basado inclusive, esto lo estaba conversando yo con una psicóloga, y la psicóloga me decía, bueno, en este libro donde yo estaba preparándome para ver las diferentes cosas, en el año no sé cuánto, cuando yo estaba estudiando esto, se consideraba que los homosexuales eran eran unos pervertidos, Una eran, desviación. era una desviación. Entonces tú dices, pero Sí, hoy en pero día no además lo eso, consideran la necesariamente Asociación así. Americana, la Asociación Americana Inclusive me hablaba de la de Organización Medicina, Mundial de la sí, Salud. Esa era la claro, definición del homosexual, como una desviación. Pero sí, ya a nivel psicológico tú no tratas a un homosexual como que en esos términos. O sea, ha claro que no, cambiado. Entonces, ¿qué? claro, El estereotipo cambia con el tiempo. El estereotipo cambia ¿Y qué pasa? Anulo este estereotipo y viene otro que lo reemplaza. No. probablemente sí, sí, yo creo que es muy interactivo, o sea, yo creo que es una cosa que es muy Siempre. interactiva, por eso es que lo pongo así. Aquí debería haber flechas entre estos, ¿no? Ujú. Porque además Claro. tú puedes sobrepasar un estereotipo, pero en otro momento, o tú puedes transformarlo en positivo, o en un estereotipo positivo, o se transforma, o hay otros que lo sustituye. O sea, es demasiado, Y porque al también, final de lo que estamos hablando es de creencias. correcto, y Y también, las creencias son extremadamente activas, son dinámicas, ujú, si tú vives la vida, ¿no? Ahora, si estás encerrado y pretendes no vivirlo y no tienes necesidad de ser cuestionado en tus creencias, pues bueno, suerte pues. Y entonces, pero en el mundo en el cual vivimos, yo creo que es demasiado importante estar dispuestos a transformar las creencias, ¿no? claro, y es que fíjate que justamente Marla incluso propuso una imagen que íbamos a utilizar para Instagram que tiene justamente que ver con eso que acaba de colocar ahí Blas, porque con las líneas, ¿no? Es algo que es Sí, dinámico y que te va entrando y saliendo de la mente y que además incluye gente que está preparada, dedicada
a romper los que no son, los que digamos, a comprobar que no son ciertos, a poderlos cambiar de cuadrante de lo que nos estaba mostrando hace rato Blas. Por eso, por ejemplo, la psicóloga con la que estaba hablando Marla a lo mejor dijo, bueno, pero déjame investigar porque esto era así y ahora no es así. O todas las luchas, pues justamente lo que tratan es de demostrar que eso que están indicando no es de esa forma, ¿no? Y Fíjate, viene otro estereotipo y se monta arriba, ¿ok? Porque yo también creo que es así. Yo también claro, creo que es que viene un estereotipo y lo que hace es como que lo sustituye a otro. No se queda claro, sin, y además, pareciera, ¿no? insisto, es dinámico y es relativo a o sea, no es una cosa, no es una cosa estática, pues. En definitiva, que también tiene que ver con el contexto, o sea, tiene que ver con la historia, o sea, tratemos de no entender esto como una cosa lineal, sino más bien como una cosa muy dinámica, que se transforma en el tiempo y se transforma dependiendo de la diversidad a la que uno esté expuesto. Bueno, pero ¿qué podemos decir como conclusión? ¿Qué se les ocurre? Mira, para mí yo diría que es algo bien, bien dinámico, es algo delicado, tienen líneas muy delgaditas entre lo que es realmente algo que está basado en una realidad o lo que está basado en una creencia. Y hay líneas también muy delgadas en poder pasar a ser discriminación o prejuicio. Entonces hay que manejarse con cuidado y con autocrítica. Analizar, esa es mi opinión, por ejemplo. Sí, eso yo creo que igual lo que dice Ya, Audrey, ya, no ya va, Sara, juzgar. ya va. Eso último que dijiste es buenísimo. ¿Qué dijiste? Autocrítico, Autocrítico, Ajá. que hay que ser autocrítico para cuidar justamente no no juzgar. pasar esa línea, exacto, de pasarlo a prejuicio, de pasarlo a discriminación. Entonces tú mismo revisa antes de tomar un estereotipo o antes de juzgarlo y meterlo en esos cuadrantes que tú nos mostraste. Eso es, primero sé bien autocrítico y después ubícalo, por ejemplo. Yo diría algo como eso. Localízalo. Dentro de cuáles Ok. estás, si estás siendo exacta, inexacta, positiva o negativa. ¿A No, eso te a mí lo que me refieres? gusta de la idea de personalizarlo es cuando pase, bueno, si es inevitable, ¿cuál es mi postura? Entonces, bueno, la autocrítica para evitar prejuicios prejuicios y discriminaciones. Ok, Exacto. es la idea. No, ya no recuerdo lo que iba a decir, pero eso, estar alerta a no, en un primer momento cuando te viene a la mente y decir, oye, esta persona es tal cosa, detenerte y ser autocrítico y eso, detenerte antes de tomar la decisión de juzgar. Eso, estar más consciente porque a veces te das cuenta que efectivamente después que conoces a la persona dices, wow, porque yo pensé esto de esta persona, si efectivamente no es lo que yo pensé en un momento por la apariencia. No dejarnos llevar nada más por la apariencia en un primer momento. Ir un poquito más allá y ver entre líneas las cosas. Ok, sí. ¿Y quién viene? Yo creo que prácticamente lo hemos dicho todo, pero con diferentes palabras. Yo también, mira, hay creencias que lamentablemente crecemos con ellas y que son a veces difíciles de cambiar. Pero es eso, o sea, uno mismo tener la disposición, pienso yo, ¿no? De no cerrarse y de entender el por qué estás pensando eso y averiguar si es verdad o no. O sea, no dejarte llevar la primera imagen que viste. O sea, es que es un tema yo diría, de muchos, de juicio, pues, de que es más fácil, ¿sabes?, a prejuzgar o algo que por lo rápido, porque es lo que la idea que ya tienes, sabes, grabada en tu Claro, cabeza, que, claro.
que sentarte y decir, pero ya va, pero ¿será o no será? ¿Sabes? Porque vamos, la vida es rápido. Además Y que creo que también esa es requiere una de de las, paciencia. es que de hecho esa es una de las funciones de los estereotipos. Los estereotipos están allí, es para eso, ¿no? Para crearte una imagen rápida de algo Es eficiente. exacto, O sea, es es esa es la eficiente. idea, es eficiente para eso. Pero lamentablemente, como se han mezclado con prejuicios o discriminación, pues se han distorsionado y nos vamos a lo rápido, a lo que ya tenemos aquí, pues. No, y Entonces, el cuento de lo que decía Blas que lo puedes explicar Blas de la serie El Parecer. Hay personas que aparentan ser algo y efectivamente no lo son. exacto. Claro, además yo puedo usar el prejuicio para reforzar un parecer. O sea, yo puedo, por ejemplo, jugar a ser, qué sé yo, o sea, a parecer un Windsor, por ejemplo. Bueno, mi odio por el peso que tengo, pero yo me puedo vestir como un Windsor. Y en el fondo lo que estoy es buscando una reacción. O sea, yo también puedo usar el prejuicio o el estereotipo en favor, ¿no? Entonces, a mí la idea del uso que dijo Marra me parece clave. Sí, Marla por ahí podría hacer su conclusión allí cerrando, ¿verdad? Con su tema, su broche de oro allí, que Marla sea la que termine la última línea de la conclusión, a ver qué pasa, qué dice. Un momento. No, bueno, es lo que yo pude aportar, pues. O sea, entiendo que ustedes necesitan, o sea, pero yo no soy especialista en el tema. Yo lo que soy es, aquí lo que serví fue hacer un taller, pues, digamos. Bueno, pero lo importante en todo caso con esto es que nos estás aclarando ciertas cosas, y yo creo que una de las conclusiones más importantes a la que yo llego es eso, es el uso que le demos a los estereotipos. Entonces, una vez que nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo y para qué estamos utilizando el estereotipo, y también entendamos qué es el estereotipo, para qué funcionan los estereotipos dentro de la sociedad, entonces nos va a permitir a nosotros tener cierta flexibilidad. Y de ahí que todo lo que haya dicho anteriormente, que sea algo dinámico, que seamos efectivamente autocríticos, que entendamos cuál es el impacto que se tiene. Y bueno, básicamente eso, ¿no? No quiero tampoco sonar muy repetitiva. No, está bien. Creo que además esto era lo que yo quería. Lo que yo quería era como compartir, digamos, las conclusiones. Yo les paso esto y ustedes hacen con esto lo que tengan a bien hacer. Y te voy a decir que me encantó eso, slide de lo que hiciste tú con las tres. Me parece que es increíble como lo pusiste, como pudiste resumir eso. Sí, bueno, Me pareció fabuloso. Y pero que, se le faltan unas líneas. claro, bueno, sí, y que es eso, es más o menos una imagen que nosotros, que encontré por ahí, que tiene que ver con las creencias, que es la realidad. Entonces lo que nosotros vemos es la realidad. De esa realidad nosotros tenemos creencias, tenemos prejuicios, tenemos pensamientos, tenemos acciones, y después hay como finalmente también una especie de interpretación. Hablaban sobre los sentimientos, pero más que sentimientos yo creo que aquí era importante porque la parte de los prejuicios, ¿no? Si no existiesen prejuicios o no se crean los prejuicios por los estereotipos, pues esta discusión quizás no la tendríamos, ¿no? Bueno, está bien. Chévere. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Estoy dispuesto a venir cuando ustedes quieran. También, gracias. Gracias a ti por el ejercicio y por la buena conversa. Buenísimo. Sí, Bueno, estuvo pues, que chéverísimo. estén bien. Y tú Estuvo también, bien. cuídate mucho. Estuvo Chao. muy bueno, mucho Chao. impacto. Gracias, Blas. Gracias. Chao. Chao, gente. Chao.